El Cartel de los Soles. Esta es una organización criminal encabezada por miembros del propio gobierno de Venezuela y de las Fuerzas Nacionales Armadas Bolivarianas, FANB, desde la década de 1990, según algunos medios de comunicación, cuyo objetivo de esta sería el tráfico principal de pasta blanca, contrabando de combustible y control de la actividad minera ilegal y en varios estados de Venezuela, con participación directa en la extradición y contrabando de oro, coltán, piedras preciosas y otros minerales. Según algunos periodistas, entre ellas Claudia Gurizati, este cartel, llamado Los Soles, es presuntamente la estructura criminal más grande en el mundo y tendría como jefes a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. Desde el 2020, en el mes de marzo, el Departamento de los Estados Unidos ha emitido un comunicado formal en la que sitúa como líder de este cartel a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, ofreciendo recompensa por información que permita su captura y su judicialización. Su origen de este cartel habría sido utilizado por primera vez en 1993 y la organización se compone principalmente por altos oficiales militares que estarían estrechamente vinculados al crimen organizado internacional. De acuerdo al Inside Crimes, el término como tal de cartel de los soles se debe al uso se la utilizó cuando dos generales de la Guardia Nacional, el jefe de la unidad antinarcóticos Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas fueron investigados por narcotráfico y otros delitos conexos en su calidad de comandantes de brigada. Cada uno usaba un sol como insignia en sus charreteras, lo que esto daría origen al nombre de la organización, Cartel del Sol. Más tarde, cuando se iniciaron las investigaciones, se ha determinado la participación de generales de división de la Guardia Nacional en delitos de narcotráfico, convirtiéndose de esta manera en el Cartel de los Soles, ya que los generales de división poseían dos soles como emblema. En un principio, la actividad de las Fuerzas Armadas venezolanas en torno al narcotráfico consistía en aceptar sobornos y mirar hacia otro lado mientras los traficantes moverían sus mercancías. Los militares no tendrían conexiones directas con proveedores y en gran parte no moverían ni tampoco almacenarían este material entre ellos mismos. Según el periodista Héctor Landaeta, el fenómeno empezaría cuando este negocio introdujo material de blanco a Venezuela utilizando unidades militares corruptas ubicadas en la zona fronteriza con Colombia. Varios funcionarios del gobierno de Maduro, entre ellos los vinculados, han negado la existencia de dicho cartel. McDermott es codirector y cofundador de Inside Crime, describe que la diferencia en Venezuela comparado con México y Colombia es que dentro de Venezuela un buen porcentaje del negocio está manejado por dentro del Estado. Según la revista canadiense Vice News y Emily Blasco, críticos del gobierno bolivariano, en su libro Boomerang Chávez, el gobierno del presidente Hugo Chávez ha expandido la corrupción a niveles sin precedentes, corrompiendo al Ministerio Público, al sistema judicial y a las Fuerzas Armadas, donde aquí habría llegado a salir el 90% de la producción de esta pasta blanca colombiana hacia Estados Unidos y Europa. Y a través del denominado Plan Bolívar 2000 habría otorgado a militares millones de dólares para subsidiar programas sociales sin ningún control, que luego estos desaparecieron.
También habría otorgado inmunidad legal a oficiales implicados en narcotráfico para mantener al poder y su lealtad. Cuando Chávez expulsó de Venezuela a la Administración para el Control de Drogas, la DEA, la vieja confiable, en el 2005, Venezuela ha comenzado a ser una ruta más atractiva para el comercio internacional de estas mercancías. De acuerdo a fuentes de inteligencia colombiana, un vigilante de drogas arrestado declaró que personalmente o que personal con altos cargos en la seguridad del presidente Hugo Chávez se encargarían de arreglar el traslado de cargamentos de estas sustancias en barcos que circulaban a través de rutas por Venezuela. También se ha alegado que la Guardia Nacional había trabajado con la guerrilla colombiana de las FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, en el tráfico de estas. Varios oficiales británicos declararon que aviones de Colombia con estas sustancias fueron custodiados desde bases de la Fuerza Armada venezolana. Durante la mitad de la primera década del año 2000, elementos de la Guardia Nacional y otras ramas del ejército se han hecho mucho atractivas en el tráfico de estas. Entonces, células dentro de las fuerzas de seguridad comenzaron a comprar, almacenar, transportar y vender este material, mientras que anteriormente su labor principal era extorsionar a los narcotraficantes que moverían cargamentos de estas. Tres acontecimientos significativos contribuyeron al auge del crimen organizado en Venezuela. En primer lugar, Colombia firmó el multimillonario Plan Colombia de seguridad con Estados Unidos, lo que esto permitió que la fuerza pública de Colombia presionaran a grupos guerrilleros a las FARC-EP y al Ejército de Liberación Nacional ELN como nunca antes. Esta presión militar obligó a guerrilleros a mover sus operaciones a los estados fronterizos de Venezuela que eran muy poco vigilados. Luego, en el 2002, han ocurrido dos hechos clave más, uno tras otro. El primero fue el final de los diálogos de paz entre el FARC-EP y el gobierno del presidente Andrés Pastrana, con lo cual la guerrilla ha perdido su zona de distensión, territorio cocalero en el sur de Colombia, viéndose obligada a buscar otros refugios. El segundo hecho fue el intento de golpe de Estado que removió temporalmente al presidente Hugo Chávez del poder, y esto llevó a Chávez a centrar gran parte de su energía en la identificación y sanción de los golpistas, mientras lideraba otras intensas batallas políticas, como la huelga petrolera 2002-2003. Las consecuencias de este golpe llevarían al gobierno de Chávez a reforzar sus círculos de confianza, lo cual esto también significaría que muchas posiciones influyentes en este gobierno o las oportunidades lucrativas de contratos les fueron otorgadas a militares leales. Se dio la sensación de que el gobierno asumiría una posición de régimen pretoriano con militares retirados o en servicio ocupando cargos importantes en estamentos del Estado. Chávez también establecería áreas de operación militares a lo largo de la frontera, invocando el temor a una invasión estadounidense desde la frontera con Colombia. Se cree que fue en ese momento cuando efectivos tanto del ejército como de la Guardia Nacional se han corrompido por el dinero del narcotráfico. Desde finales de la década del 90, en pleno fervor del proceso de paz en el Caguán, las FARC-EP vendrían utilizando el territorio venezolano como trampolín para los envíos de estas a Europa y Estados Unidos. El Instituto Internacional para Estudios Estratégicos, ISS, acusó al gobierno de Chávez de financiar la oficina de las FARC-EP en Caracas, otorgándole servicios de inteligencia. Diplomáticos venezolanos denunciaron las investigaciones realizadas por el ISS, afirmando que tuvieron inexactitudes básicas.
En el 2007, las autoridades colombianas denunciaron que a través de estos ordenadores portátiles que habían sido incautados durante una redada realizada contra Raúl Reyes, han encontrado documentos que demuestran que Hugo Chávez había ofrecido pagos de más de 300 millones de dólares a las FARC-EP para crear lazos financieros y políticos respaldados durante años, y documentos que mostrarían a rebeldes de las FARC-EP solicitando asistencia venezolana para la adquisición de misiles tierra-aire, demostrando además que Chávez había realizado encuentros personales con estos líderes rebeldes. Según la Interpol, los archivos encontrados por estas fuerzas militares de Colombia fueron considerados como auténticos. En el 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a 2 oficiales de alto rango del gobierno venezolano y a un exoficial de proporcionar asistencia material para operaciones de narcotráfico llevadas a cabo por este grupo guerrillero, las FARC-EP Colombia. A mediados del 2017, en la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha sancionado a 13 funcionarios y exfuncionarios venezolanos por socavar la democracia en su país, entre ellos varios políticos importantísimos como Néstor Reverol, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, y antiguo zar antidrogas y excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Iris Varela, miembro de la Comisión Presidencial de Venezuela para la Asamblea Nacional Constituyente y exministra de Servicios Penitenciarios. En el mes de septiembre de 2013, un incidente enlazado al cartel ha implicado a personal de la Guardia Nacional Venezolana, quien colocó 31 maletas que contendrían 1,3 toneladas de este material en vuelo a París. Autoridades francesas quedaron atónitas debido a que fue la mayor incautación de registrada en la Francia continental. El 15 de febrero, en mi cumpleaños, del 2014, un comandante de la Guardia Nacional fue detenido y arrestado mientras conduciría a Valencia con su familia, transportando 554 kilos de este material. El 11 de noviembre de 2015, agentes de la DEA arrestaron a dos parientes, un hijo adoptado y un sobrino de la primera dama Cilia Flores, mientras intentaban introducir 800 kilogramos de esta procedente de Venezuela a Estados Unidos. Una fuente de la DEA declaró extraoficialmente que no habría forma alguna de que tal cantidad enorme pasaría a través de Venezuela sin niveles altos de corrupción en el gobierno. Las sanciones. Los expedientes en las Cortes Federales de Estados Unidos sobre ciudadanos ligados a este gobierno de Venezuela acusados de operar en este negocio se han incrementado de manera paulatina, gracias a la información suministrada por otros individuos que han decidido colaborar con la justicia norteamericana, ofreciendo datos sobre rutas de la droga, personajes, montos y otros más elementos. El gobierno estadounidense ha logrado reunir una serie de datos que le han permitido incluir dentro de la lista de sancionados del Departamento del Tesoro a funcionarios de alto nivel del gobierno de Venezuela, entre ellos al vicepresidente Tarek El Aissami. En la administración de Trump se ha acusado al vicepresidente de Venezuela de haber mantenido vínculos con una variedad de personajes y protagonistas clave del terrorismo y el narcotráfico. Las sanciones han congelado los activos de Aissami y su testaferro Samark López en Estados Unidos, los cuales, según voceros oficiales, han superado los 500 millones de dólares. Una pelea en la que el acorralamiento de a los agentes de la administración de Venezuela dedicados a este crimen es vital.
Para José Ferrer, la decisión de Maduro de brindar protección y brindarlas a los sancionados por la OFAC buscaría de alguna forma asegurarse de la lealtad de dichos funcionarios a la llamada revolución bolivariana.